Buenas noches, profesora y compañeras. Esta es la actividad colaborativa, la fase 3. Este es el equipo número 1 conformado por Maribel Rueda, Angie Tatiana Cáceres Díaz y yo, Diana Carolina Tamayo. Vamos a comenzar por el tema de vascularización arterial y cerebral. Entonces comenzaremos con el diencéfalo. El diencéfalo es la parte del sistema nervioso donde se agrupan varias regiones funcionales del encéfalo. El tálamo es una pequeña estructura situada encima del tronco encefálico y su principal función es retransmitir las señales sensoriales y motoras hacia la corteza cerebral. El hipotálamo es la parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro y sus funciones es controlar el funcionamiento del sistema nervioso y también regula funciones como son la sed, el apetito, los patrones del sueño y la liberación de hormonas. El subtálamo es conocido como la región motora del diencéfalo y él es quien dirige las funciones motoras involuntarias como son los reflejos, la locomoción y el control postural. El epitálamo está situado por encima del tálamo. Esta zona pertenece al sistema límbico y sus funciones se tratan de la gestión del instinto y de las emociones. Los ganglios basales son grandes estructuras neuronales o agrupaciones de neuronas ubicadas en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Sus funciones están relacionadas con el control voluntario de los movimientos y de la postura. El tallo cerebral, también conocido como el tronco del encéfalo o tronco cerebral, es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. A través del tallo cerebral circulan todas las vías sensoriales, excepto la olfativa y la óptica. El mesencéfalo está ubicado entre el cerebro y la protuberancia y sus funciones es regular el movimiento y la estabilidad del cuerpo gracias a un conducto interno por el que pasa el líquido cefalorraquídeo, así como también ayuda en los procesos visual y auditivos. En el mesencéfalo se distinguen tres regiones: el tectum, que participa en las funciones visuales y auditivas; el tegmentum, que son cuatro estructuras de las cuales sus funciones participan en la del sueño, la atención y el mantenimiento del tono muscular; y también la porción del pie, que ocupa la región más anterior del mesencéfalo. El bulbo raquídeo es la parte del sistema nervioso que conecta el encéfalo con la médula espinal. Una de sus principales funciones es servir entre el cerebro, el cerebelo y la médula, y se encarga de transmitir la información nerviosa, sensorial y motora del resto del cuerpo. El puente anular es la región del tronco encefálico que está ubicada entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Permite la conexión de este y la médula espinal con el cerebelo, los hemisferios cerebrales y las otras estructuras. Dentro de los procesos fundamentales de estas funciones de este órgano es sumamente importante como una estructura en el proceso del traspaso de la información y funcionalmente nos ayuda a mantener el equilibrio, a poder estar de pie sin caernos, y también interviene en el tema de las emociones y los fenómenos que acompañan a las emociones. La médula espinal se extiende desde la base del cráneo hasta el centro de la espalda. Esta conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. Esta red que forman el cerebro y la médula espinal se llama sistema nervioso central. El sistema ventricular son cuatro cavidades anatómicas denominadas ventrículos cerebrales. Estas se encuentran interconectadas entre sí y constituyen el sistema ventricular, y por ellas circula el líquido cefalorraquídeo.
Muy buen día, mi nombre es Maribel Rueda, estudiante de la UDI de la carrera Psicología. A continuación voy a tratar el tema de envolturas del sistema nervioso, ubicación neocortés, función y cómo se encuentra conformado de la asignatura de neuroanatomía. Bueno, pues estamos hablando todo lo relacionado con sistema nervioso central. Vamos a tocar el tema de las envolturas. Dice que las envolturas corresponden al conjunto de estructuras que se encargan de la protección del sistema nervioso, evitando lesiones externas y dan estabilidad al tejido. Entonces, son las que nos protegen también de cuando tenemos golpes, que en realidad los golpes, sabemos que un golpe en una... Bueno, no en una, en cualquier parte de nuestros hemisferios cerebrales sería catastrófico. Entonces, tiene una función importante porque lo que hace es protegernos de esos peligros que estamos expuestos en nuestro diario vivir. Dice que hay dos tipos de óseas hay dos tipos, óseas y membranosas. Cuando hablamos de óseas, hablamos obviamente que siempre que decimos óseas se nos viene a la mente hueso, ¿no? Estructuras óseas están formadas por huesos que protegen el sistema nervioso central, que son ¿cuáles? El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está protegiendo nuestros hemisferios cerebrales y la médula espinal está protegida por nuestra columna, nuestras vértebras se encargan de esa protección, siendo específicamente el cráneo y la columna vertebral que hacen parte del esqueleto axial, lo que pues comentaba ahora. El cráneo protege el encéfalo y la columna vertebral, por ende, protege la médula espinal. Los huesos están conformados por tres tipos de células. Osteocitos producen calcio, dan dureza a los huesos. Osteoblastos que dan flexibilidad al hueso, colágeno y proteínas. Osteoclastos encargados de la regeneración del hueso y actúan ante lesión ósea. Pasamos a hablar de cómo se encuentra conformado también este sistema nervioso central. Entonces hablamos de las membranosas, hablamos de la dura madre, de la aranoides y de la vía madre. Las membranosas son estructuras denominadas las mismas meninges. Antes, si me decían membranosas, de pronto yo no podía relacionarlo. Ahora sabemos que, pues, si me decían meninges, pues tenía una idea. Las membranosas son las mismas meninges, ¿no? Entonces, quisiera como hacer como un paréntesis en cuando nosotros escuchamos la condición de la meningitis, que es una condición que sabemos que tiene daños devastadores en todo el sistema nervioso central. Viene derivado de las meninges y lo que pasa es que hay una inflamación en las meninges. Entonces, por eso relacionamos con meningitis. Es importante también saber eso. Pues yo antes no lo tenía claro y ahora puedo comprender por qué ese nombre y qué es lo que pasa cuando ocurre una meningitis. Súper importante también todo este proceso en el sistema nervioso central. Vamos a hablar ahora de las estructuras del neocortés, la ubicación y la función. Corteza cerebral, también llamada neocortés. Entonces es la misma corteza cerebral, es más conocida como corteza cerebral. Sí, se identifica más que nombrar neocortés, pero pues en sí el neocortés es el manto del tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Sus estructuras son la isocorteza y la paleocorteza, constituido por la formación del hipocampo. Esta es la parte animal o instintiva. En la corteza cerebral ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Vamos ahora a relacionar también la ubicación y la función, entonces de las estructuras del neocortés. La neocorteza es la encargada de los procesos del raciocinio, es por así decirlo la parte del cerebro consciente que se ocupa del pensamiento racional, la toma de decisiones, la concentración, organización y control de impulsos.
La arquicorteza es la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas, y los procesos fisiológicos. Y el lóbulo temporal contiene neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria y también contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje y memoria y aprendizaje. Y pues esas son las estructuras del neocortés. Sabemos que el lóbulo temporal es el lóbulo más desarrollado que tiene el cerebro y es aquí donde se concentran mucho más todas las funciones cognitivas, ¿no? Y es una estructura que es parte del neocortés. En realidad todos nuestros lóbulos son las estructuras del neocortés, todos nuestros lóbulos cerebrales. Vamos a hacer, voy a hacer ya como un aporte más mío, más autónomo después de haber leído todo esto. Entonces, en realidad me queda muy claro cómo el sistema nervioso está conformado, lo importante que es saber las estructuras, la ubicación, qué es lo que cada parte hace. Y en realidad, antes tenía una idea errónea de que el sistema nervioso, o sea,